Ya, ahí está. Entonces, nuestra clase de hoy se llama Nuestra biodiversidad. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto? Dice, comprender, vamos a ver el objetivo, comprender que la biodiversidad se ve amenazada, por lo que debemos actuar de forma inmediata, aplicando medidas eficaces que reviertan y o detengan los efectos dañinos que se han provocado. ¿Ya? Eso es entonces el objetivo, eso es lo que pretende la clase de hoy. Veamos entonces, lo primero es que vamos a hablar acerca del concepto de biodiversidad. Yo creo que todos alguna vez han oído hablar de lo que es la biodiversidad. ¿Alguno me podría decir lo que es la biodiversidad? Bueno, si nosotros observamos estas imágenes tienen que ver con el concepto de biodiversidad, ¿no es cierto? Aquí yo estoy colocando distintas especies, ¿ya? Pero estoy colocando también imágenes de distintos ecosistemas y también estoy colocando imágenes de ADN. Bueno, ¿qué me representa esto? Genes. Bueno, la biodiversidad en realidad no solamente tiene que ver con diversidad de seres vivos. Es un concepto que va más allá, ¿no es cierto? Y no solamente considera los distintos seres vivos que pueden existir, ¿no es cierto?, en un lugar determinado, sino que tiene que ver también con los ecosistemas de ese lugar, donde existen esos seres vivos, y también con el ADN de esos seres vivos. Todo eso constituye, ¿no es cierto?, el concepto de biodiversidad. No es solamente decir, son todos los seres vivos distintos que existen en un lugar. No. La biodiversidad incluye, como les digo, los ecosistemas donde habitan estos diversos seres vivos y, ¿no es cierto?, los genes que ellos los constituyen. ¿Ya? Por eso es que yo coloqué todos estos, ¿no es cierto?, elementos que son parte de este concepto que es la biodiversidad. Bueno, veamos acá. Bueno, Chile es un país que tiene una geografía, ¿no es cierto?, es largo y angosto, pero sobre todo es largo, ¿no es cierto?, que le proporciona una gran biodiversidad, ¿ya? Y eso es porque al ser tan largo, ¿no es cierto?, al tener esta geografía, presenta distintos tipos de clima, ¿ya? Lo que va a favorecer, además, que surjan especies únicas y endémicas, es decir, propias del lugar. Entonces, nosotros a lo mejor no tenemos tantas especies distintas, pero sí tenemos especies que son únicas, únicas en el planeta, que no están en otro lado, en otras partes del mundo, ¿ya? Y eso tiene que ver con nuestra geografía, absolutamente, ¿ya? Bueno, nosotros tenemos, que son de nuestro país, alrededor de 31.000 especies, ya por ser, haberse originado acá, ¿no es cierto? Hablamos de especies nativas, entre plantas, animales, ¿no es cierto?, diversos, ya mamíferos, reptiles, etcétera, algas, hongos y también bacterias, que están repartidos, ¿no es cierto?, por todo el territorio nacional, ¿ya? Bueno, y consigo, o también implica eso, que existe una gran gama también de ecosistemas. Tenemos variados ecosistemas, ¿no es cierto? Eso también es por el clima, ¿ya? Entonces tenemos ecosistemas marinos, ecosistemas costeros, terrestres y también insulares, ¿no es cierto? Todas estas islas que tenemos. Bueno, y aquí está lo que es la biodiversidad. Es un concepto que se refiere a la múltiple variedad de genes, como yo les decía, material genético, organismos y ecosistemas que habitan en nuestro planeta, ¿ya? O que habitan en un lugar específico. Si yo quiero hablar de la biodiversidad de Chile, lo limito a ese espacio, ¿ya? Bueno, la biodiversidad, ¿no es cierto?, posee un valor por sí misma y es además indispensable para nosotros, para la sociedad humana, ¿no es cierto?, ya que esta biodiversidad, ¿no es cierto?, con todos estos ecosistemas, etcétera, nos proporciona una serie de servicios o productos y servicios, ¿no es cierto?, tanto económicos como no económicos. O sea, nosotros dependemos de esta biodiversidad, ¿ya?
Bueno, y hay una imagen que apunta un poco a eso, que nosotros en un primer minuto, cuando hablamos de biodiversidad, entendemos que se refiere primero a estas diversas formas, ¿no es cierto?, que existen, por ejemplo, en nuestro país. Por ejemplo. Bueno, hablemos de las especies de nuestro país. Por eso, como título de la clase era nuestra biodiversidad, ¿ya? Bueno, ahora, como decíamos adelante, las características geográficas de Chile, ¿no es cierto?, hacen que nosotros tengamos especies que sean propias y algunas exclusivas, ¿ya? Entonces, bueno, ahí habla, en la diapo habla de aislamiento geográfico, ¿no es cierto? Esto de que nosotros estemos rodeados, por un lado, por la cordillera, ¿no es cierto?, por el norte, por el desierto, y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos costas. Entonces, nos sirven de barreras y nos aíslan del resto del mundo, ¿ya? Ahora esto, por ejemplo, en la cordillera, aquellos que han viajado alguna vez, ¿no es cierto?, en avión y uno ve la cordillera, típico cuando lo dibuja como cabros chicos, ¿no es cierto?, como una hilerita de cerritos, pero son varios cordones montañosos que existen, por lo tanto, son barreras naturales, ¿ya? Entonces, como dice ahí, eso nos transforma en una verdadera isla biogeográfica, donde nosotros vamos a tener especies, ¿no es cierto?, que sean casi exclusivas de nuestro territorio, ¿ya? Entonces, aquellas especies, ¿no es cierto?, que son exclusivas de nuestro país, de nuestro territorio, que solo se encuentran acá y en ninguna otra parte del planeta, son las especies que se llaman endémicas, ¿ya? Ahora, el 22 al 25%, ¿no es cierto?, de las especies que son, digamos, de todas las especies que han descrito acá en Chile, ¿no es cierto?, como una quinta parte, un poquito más, una cuarta parte en realidad, son propias y exclusivas de nuestro país, ¿ya? Están solo en nuestro territorio y no la vamos a encontrar en otros lugares, ¿ya? Porque que nuestro territorio entonces tiene ciertas características que permite que solo existan acá, ¿ya? Entonces, de repente que se lleven especies que son exclusivas de nuestro país es como, no imposible, pero es muy poco probable. Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, está hablando de que del total de las especies que existen en nuestro país, que se originaron, digamos, que aparecieron acá, ya, a especies nativas, que se les llama, es distinto a endémica, ya, de esas especies nativas, más o menos la cuarta parte serían endémicas, ¿ya? Entonces, aquí aparece, ¿no es cierto?, una estadística de todos los reptiles que existen en nuestro país, ¿no es cierto? 63% de los reptiles, ¿no es cierto?, serían especies endémicas. 65% de los anfibios serían endémicos, 50% de las plantas, 11% de los mamíferos, aquí hay menos, 55% de los peces, ¿no es cierto?, de aguas continentales serían endémicas, ¿ya? Y 2% de las aves serían endémicas. Ahora, en el caso de las aves es distinto. ¿Por qué en el caso de las aves el porcentaje será menor? A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Por qué habrá como tan pocas aves endémicas? ¿Qué diferencia puede tener, no es cierto?, las aves con los otros seres vivos? Bueno, por el hecho de que las aves vuelan, ¿no es cierto?, y se trasladan, hay muchas aves que migran. Por lo tanto, son pocas las aves que son endémicas. Ya, ese es el asunto. O sea, ellas se pueden trasladar y establecerse en otros lugares mucho más fácilmente que lo que puede hacer, no sé, un anfibio, un reptil o las mismas plantas. ¿Ya? Bueno, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas especies que son endémicas, o sea,
que son exclusivas de nuestro país, ¿ya? Que no las vamos a encontrar en otra parte del mundo. Por ejemplo, nuestro famoso pudú, que es como un bambi chileno, ¿no es cierto? Después está esta otra, esta comadreja trompuda, que es muy pequeñita, ya ahí se parece harto a otros animalitos bien prehistóricos que existen. Tenemos el zorro de Darwin, ¿no es cierto? Esos son especies, ejemplos de especies endémicas. El copihue es una especie endémica, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, y también ahora nosotros aquí tenemos, ¿no es cierto?, otras especies que llamamos nativas o también autóctonas, ¿ya? Ellas aparecieron de forma natural acá en Chile, ya no, o sea, podría ser, se originaron acá o llegaron acá, pero naturalmente, ¿ya? O sea, no sé, o esta foca leopardo, eh, en algún minuto de la vida de la Tierra puede haber llegado al planeta y se estableció acá en Chile, o sea, al planeta, a nuestro país se estableció aquí en nuestras costas, ¿ya? Pero el punto es que las especies nativas no son traídas por el hombre. Ese es el asunto, ¿ya? Estas especies nativas, estas que están mencionadas acá como el guamún, la llama, el coipo, son nativas porque aparecieron acá, ¿ya? Existen, ¿no es cierto?, estas especies en otros lugares, por eso se les llama nativas, ¿ya? Existen en otros lugares, pero ¿no es cierto?, las que están acá no fueron introducidas por el hombre, por ejemplo, sino que probablemente o se originaron acá o llegaron naturalmente, ¿ya? Ya sea que llegó la foca leopardo nadando, ¿no es cierto? O este otro pudo haber llegado caminando, cuando se separaron los planetas, ¿cómo se llama? No los planetas, me equivoqué. Cuando se separaron, ¿no es cierto?, los continentes, Pangea, ahí también puede haber pasado y se puede haber aislado y haber quedado acá. Entonces, hay teoría en relación a eso, a cómo aparecen estas especies nativas, ¿no es cierto?, en el territorio, ¿ya? Pero tenemos, ¿no es cierto?, una cantidad importante de especies nativas, ¿ya? Y dentro de esas especies nativas estarían las especies endémicas, o sea, estas nativas encontramos de estas especies en otros lugares, ¿ya? Y las especies endémicas son solo exclusivas, ¿ya? Son nativas porque existen en nuestro país, pero endémicas porque no hay en otro lugar del mundo, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, es importante hablar de lo que llamamos el estado de conservación. Nosotros hemos escuchado en muchas oportunidades que existe lo que se llama la extinción de las especies. Cuando se habla de la extinción, estamos hablando de que las especies han desaparecido o podrían desaparecer de la faz de la Tierra y nunca más, ¿no es cierto?, estar aquí en el planeta. Ahora, de repente ocurre que se piensa que alguna especie se extinguió, se desapareció, porque pasan muchos años y no ha sido identificada, no ha sido reconocida, no ha sido vista. Y hay veces que, ¿no es cierto?, han estado como escondiditas o existen en tan bajo número, ¿no es cierto?, que eso hace que también sea muy difícil divisarlas. Entonces, en algunas oportunidades se piensa que alguna especie puede estar extinta y no lo está, y de repente, ¿no es cierto?, otra vez sorprendida y dice, no se extinguió, está presente, ¿ya? Bueno, la extinción de las especies en realidad ha existido siempre. De hecho, hay periodos de la historia de la Tierra en que se han producido extinciones, y ya van 5 extinciones. Ahora, en estos últimos tiempos, como dice ahí, en los últimos 40 años, la biodiversidad se ha reducido en un porcentaje muy grande, ¿no es cierto?, cerca de un 58% a nivel mundial. Por lo tanto, los científicos han llegado a hablar de que estaríamos, ¿no es cierto?, en la sexta extinción masiva, porque se han extinguido en un periodo no corto de tiempo, ¿no es cierto?, una gran cantidad de especies. Insisto,
el que una especie se extinga significa que desaparece del planeta, ¿ya? E incluso hay especies que se dice que están en peligro de extinción, ¿ya? O sea, están sumamente amenazadas de desaparecer y que incluso el hombre lleva la cuenta de cuántas existen. Y hay casos en que existen unas pocas, ¿no es cierto? Algunas decenas, y eso sería todos los representantes de esa especie que quedan en el planeta. Entonces, esas son especies que de alguna manera el hombre intenta proteger para que no se extingan. Por eso habla de especies en peligro de extinción. De hecho, hay todo lo que se llama una lista roja. Ya, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de eso también. ¿Ya? Entonces, supuestamente ahora estaríamos en esta sexta extinción masiva de especies. ¿Ya? Bueno, entonces nuestra biodiversidad, si hablamos a nivel del planeta, ¿no es cierto?, está severamente amenazada. ¿Ya? Entonces, eso está pasando a nivel de todo el mundo, no solamente, ¿no es cierto?, en nuestro país, y donde especies de los distintos reinos, acuérdense, son 5 reinos, de los distintos reinos, están amenazadas y corren riesgo de extinguirse. Eso implica desaparecer. Bueno, y aquí hay una pregunta, ¿qué especies ya se extinguieron en Chile? Porque se han extinguido especies. Entonces, nosotros tenemos que luchar porque no se extingan especies, ¿no es cierto? Por el contrario, debemos luchar por preservarlas. Bueno, como dice ahí, Chile no se queda al margen de esta compleja realidad. La riqueza de la diversidad biológica, debido a las características geográficas y climáticas, también está siendo, ¿no es cierto?, se encuentra amenazada. Y fundamentalmente por, ¿no es cierto?, por la actividad humana, ¿ya?, por la actividad del hombre. Entonces, se han investigado, ¿no es cierto?, cuáles son aquellos factores que más influyen en que se extingan las especies o que se vean amenazadas, ¿ya? Y está, por ejemplo, la modificación de los hábitats, ¿no es cierto? Esto de que distintos hábitats las personas los hagan desaparecer o cambien los cursos de río para instalar una represa o un embalse, ¿no es cierto?, etcétera. Después también la pérdida de vegetación nativa. O sea, si nosotros hablamos, por ejemplo, árboles nativos, hablemos del peumo, hablemos del roble, ya esos son árboles, el espino, son nativos, son propios de nuestro país. Ellos existen, ¿no es cierto?, en diversas regiones, ¿ya? Y la vegetación atrae a otros seres vivos, porque recordemos que, ¿no es cierto?, las plantas en general son fundamentales en el planeta por todas las funciones que cumplen, partiendo por la fotosíntesis. Entonces, estas especies nativas en los distintos territorios, por ejemplo, en nuestro país, ellas se establecen sin problema en nuestro territorio, porque son propias de nuestro país, ¿ya? Entonces, el que nosotros hagamos desaparecer, ¿no es cierto?, vegetación, especies, vegetación nativa, estamos haciendo desaparecer, ¿no es cierto?, parte también de la biodiversidad, estamos haciendo desaparecer ecosistemas, y eso es grave. Bueno, la fragmentación por cambio de uso del suelo, ya el que nosotros utilicemos el suelo en otras actividades, ya no solamente como, puede ser como un suelo agrícola, ya, que nosotros le cambiemos el uso al suelo, el uso natural del suelo, eso hace también que se desaparezca y se ponga en peligro la biodiversidad, ¿ya? Y también aquí este tema es sumamente importante e interesante, el impacto de las especies exóticas invasoras. Cualquier especie, ¿no es cierto?, que es traída desde otros lugares y se establece acá en nuestro país, es una especie exótica. Ahora, cuando esa especie empieza a competir con especies nativas, ya empieza, ¿no es cierto?, a instalarse en los ecosistemas y empieza a quitarle como parte del hábitat a las especies nativas, nosotros vamos a hablar de especies exóticas invasoras. Hay una competencia, ¿ya? Es como, voy a poner un ejemplo, va a sonar feo decir que soy xenofóbica, como, ¿no es cierto?, con los migrantes, ¿no es cierto?
por el trabajo, por ejemplo. Hay competencia por el trabajo, por ejemplo. Ya, bueno. Y aquí, ¿no es cierto?, hablamos de lo que es el estado de conservación de una especie, ¿ya? Y se trata de una medida la cual verifica la posibilidad de que una cierta especie continúe existiendo, ¿no es cierto?, a través del tiempo, ya sea actualmente o en los próximos años, ¿ya? Entonces, ese es el estado de conservación de una especie. Y han hecho toda una especie de escala, ¿no es cierto? Aquí está, ¿ya? Bueno, esto del estado de conservación de una especie no toma en cuenta solamente el volumen actual de la población, sino que también comprueba, como dice ahí, las tendencias que se han dado a largo plazo de la historia, ¿ya? Se toman en cuenta también las posibles amenazas que sufre la especie, ¿no es cierto?, en su ambiente, como podrían ser los depredadores y los cambios que se puedan originar, ¿no es cierto?, en su hábitat. Todo eso se toma en cuenta, ¿no es cierto?, en el estado de conservación de una especie, ¿ya? Entonces, existe toda una medida, como una especie de escala, ¿no es cierto?, donde uno puede identificar, ¿no es cierto?, y hay instituciones que tienen esta, que le llaman lista roja, donde saben si esta especie es una especie en peligro de extinción, ¿no es cierto?, si está extinta, si es una especie vulnerable, si es una especie amenazada, etc. Hay toda una escala, ¿no es cierto?, que habla del estado de conservación de las especies, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, más o menos para que ustedes la vean. Entonces, extinción, amenazada, alguna preocupación menor, donde hay muchos y están dispersos por todo el planeta, ¿no es cierto? Algunas casi amenazadas, preocupación menor, ¿ya? Pero bueno, existe, insisto, toda una especie de escala, que sería esta lista roja, que nos indicaría, ¿no es cierto?, en qué estado de conservación se encuentra, ¿no es cierto?, de aquí a 10, 20, 30, 100 años más una especie. Si podría desaparecer, si no, si es vulnerable, si no, etc. ¿Ya? Bueno, y aquí en Chile, como decíamos, ¿no es cierto?, contamos con una gran variedad de especies. No tenemos, ¿no es cierto?, una biodiversidad que sea pobre, tampoco tenemos una biodiversidad que sea así, rica, extraordinaria, pero sí tenemos especies, ¿no es cierto?, eh, alrededor de 31.000 especies distintas. Ahora, es súper importante tener en cuenta que el hombre, en términos generales, no ha identificado a todas las especies que existen en el planeta. O sea, igual hay muchas especies que existen en el planeta que el hombre no las ha identificado y por lo tanto no ha pasado a este catastro de especies animales, vegetales y de los otros reinos que existen, ¿ya? Entonces, el hombre puede, están siempre también apareciendo nuevas especies, pero así como aparecen también se desaparecen y de una forma muy acelerada, ¿ya? Bueno, y en nuestro caso entonces tenemos alrededor de 31.000 especies nativas, ¿no es cierto?, que eh, existen alrededor de todo nuestro territorio, ¿ya? Bueno, y aquí insisto en esto, o se insiste en esta especie de infografía, ¿no es cierto? Eh, Tenemos una biología bastante particular, ¿ya? Y eso nos lleva a tener una gran variedad de especies. No es extraordinario el sumo, pero sí tenemos una cierta variedad, ¿ya? Y aquí, bueno, hablamos, ¿no es cierto?, de la especie amenazada. Una especie amenazada es una categoría, es aquella que presenta problemas de conservación, o sea, presenta amenazas para su vida. Y por lo tanto, alto riesgo de extinción en un mediano plazo. Es decir, al menos un 10% de probabilidad de extinguirse en menos de 100 años. Esa es una especie amenazada, aquella que tiene, ¿no es cierto?, al menos un 10% de probabilidad de extinguirse en menos de 100 años, ¿ya? Bueno,
Entonces, estas especies que están amenazadas se han incluido en un listado, ya, o puesto en esta lista en alguna de las categorías de conservación, ya, que implican amenaza. Estas listas son conocidas como lista de especie amenazada, lista también de especies con problemas de conservación, o bien lista roja, ¿ya? Ahora, esta lista incluye a especies que están en peligro crítico, que se le representa con, o se les simboliza con CR, como aparecía ahí, peligro crítico, ¿ya? En peligro, N, y BU, vulnerable. Entonces son categorías. Peligro crítico, ¿no es cierto? Está especie amenazada, peligro y vulnerable. Entonces, esta estaría en la lista roja de especie amenazada. Bueno, y aquí aparece otro concepto que ya lo habíamos mencionado, pero que es bastante interesante porque uno hay cosas que no las sabe, ¿ya? Que es el tema de las especies exóticas. Las especies exóticas son todas aquellas especies que llegan desde fuera, desde otros lugares del mundo, y llegan y se establecen acá. Y eso ha ocurrido desde siempre. Por ejemplo, la abeja mielífera llegó acá en 1800 y tanto. Nuestra especie nativa de abeja no produce miel. Sin embargo, esta especie que fue introducida, ¿no es cierto? Me parece por un inglés, ya se me olvidó, pero fue en 1800 algo, ¿ya? Trajo esta especie de abeja y esta especie, ¿no es cierto?, se insertó, pero súper bien acá. Entonces, estas abejas melíferas, que ya han abundado mucho acá, en nuestro país, que están establecidas, el punto es ese, ¿ya? Viven aquí cómodamente. Esas abejas son especies exóticas, ¿ya? Nuestras abejas nativas no producen miel. Y por otro lado, nuestras abejas exóticas, la abeja mielífera, tiene la característica además de vivir en colonias. En cambio, nuestra abeja nativa, que también hay distintas, hay variadas especies de abejas nativas, ellas viven de manera individual. Ellas no forman colonias, ¿ya? Pero, ¿qué importancia tienen, no es cierto, para nosotros las abejas, ya sean nativas o esta la mielífera, que es exótica porque fue introducida, llegó acá por el hombre, por la mano del hombre? Es que son sumamente importantes porque son los polinizadores fundamentales que tiene el planeta. Así que a las abejitas hay que cuidarlas, ¿ya? Entonces, la especie exótica es una especie foránea, una especie que fue introducida, ¿ya? Fuera de su distribución natural. Bueno, es decir, el origen de las especies exóticas no fue acá en Chile, fue en otros lugares, ¿ya? Ahora, naturalmente entonces estas especies exóticas no tienen una distribución. Ahora, algunas especies exóticas presentan la condición de exótica invasora, cuando esa introducción, lo que decíamos delante, implica una amenaza para la diversidad nativa, ¿no es cierto?, de nuestro territorio, ¿ya? Ese es el problema de muchas especies nativas, que empiezan a competir, ¿no es cierto? Se adaptan muy bien a algunos ambientes y empiezan a competir precisamente con las especies nativas, ¿ya? Y eso es un problema, porque quitan el hábitat, quitan, ¿no es cierto?, los recursos, etc. Y aquí tenemos algunas especies, ¿no es cierto?, exóticas. Esta nosotros la vemos cada vez que salimos, ¿no es cierto?, vamos a ciertos lugares campestres, cerros, etc. Se instalan, ¿no es cierto?, la zarzamora, y uno de los problemas es que crece, y como que crece sobre otros arbustos. Ese es un problema. Entonces está instalada aquí hace muchos años. El famoso loro argentino, la cotorra argentina, hace, a ver, unos 20 años atrás o más que habrá llegado,
y existía en algunos lugares en nuestra ciudad, aquí en Santiago, y ahora la tenemos repartida por todo Santiago, realmente. El aromo también es conocido por nosotros. La abeja chaqueta amarilla, ¿ya? Bueno, el problema de la chaqueta amarilla, ¿no es cierto?, que es carnívora y ataca a las otras abejitas. Ese es el problema, ¿ya? Y la chaqueta amarilla en realidad es una avispa, no es una abeja propiamente tal. Bueno, y aquí entonces tenemos especies que son nativas, ¿ya? Y que lamentablemente cuando nosotros introducimos especies exóticas, compiten con otras especies nativas. Cuando nosotros talamos, ¿no es cierto?, árboles nativos, estamos yendo en contra de nuestras especies nativas, ¿ya? Estamos haciendo, cuando talamos bosques que son nativos, que son autóctonos, nosotros estamos haciendo daño al ecosistema de las otras especies, del resto de la biodiversidad, ¿ya? Bueno, y aquí no solamente habla de las especies nativas, también muestra las especies endémicas, el flamenco chileno, pingüino de Humboldt, y especie exótica, el salmón plateado, la avispa común, ¿ya? Bueno, y aquí habla, ¿no es cierto?, de la sexta gran extinción a la cual nos referíamos antes en esta infografía. Entonces, muestra cómo han disminuido poblaciones acá en nuestro territorio, ¿ya? Perdón, no solamente en el territorio, sino que en el planeta, ¿ya? Y tenemos especies marinas, especies terrestres, especies de agua dulce, ¿ya? Y ahí estaría la lista roja, ¿no es cierto?, de especies que están amenazadas, ¿no es cierto? Ahí estarían las vulnerables, en peligro y en peligro crítico, ¿ya? Especies más amenazadas, ¿no es cierto? Y aquí está en el 2017, o sea, en 3 años ha pasado mucho y deben haber otras más que están en esta lista. Aquí está la causa de por qué están amenazadas, ¿ya? Bueno, ¿qué estudiamos hoy día, no es cierto? ¿Qué es la biodiversidad? ¿Qué son las especies nativas? La especie endémica y exótica, clasificación de especies según su conservación y dimos también ejemplos, ¿ya? Y la tarea, estudiar las últimas 2 clases realizadas de la unidad 2. Lo último, se recuerda que el día miércoles 9 del 12 se aplicará la prueba número 4 y la última del semestre. Y la otra clase, entonces, la idea es que aclaremos las dudas que ustedes tengan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? ¿No? Eso sería entonces. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla al correo, ¿no es cierto? ¿Alguna cosa que quieran saber o algo o alguna duda que tengan? Ya, Débora, muchas gracias. Nos vemos. Que estén bien.